Hola amantes de la literatura, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Literatura y punto. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque, como sabéis, ya lo comentamos el sábado pasado, hay una entrevista en el canal. Es el primer escritor al que se la hacemos, que es Rubén Sánchez Fernández, y su primera novela, Hadas con tacones afilados. Así que bueno, yo ya hablé mucho de él en el vídeo anterior, por lo tanto, ahora queremos escucharle, así que venga, Rubén, preséntate. Hola a todos, ¿qué tal? Me llamo Rubén Sánchez Fernández, soy, entre otras muchas cosas, escritor y quiero agradecer a Rocío Durán que me haya invitado a su canal Literatura y punto. Muchísimas gracias a ti por estar aquí y es un placer. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera pregunta, ¿de acuerdo? La primera pregunta, en realidad son dos. Una la hacemos desde el canal, que es ¿por qué escribes? Esta es la pregunta que más me gusta a mí siempre, hacer un escritor. Y después una persona anónima quiere que te preguntemos ¿por qué empezaste a escribir? Bueno, para estas dos preguntas me basta una sola respuesta y es que no lo sé, pero porque considero que aquello que nos apasiona, aquello que nos resulta importante en la vida, no tiene por qué obedecer a un motivo, a una razón lógica, o simplemente no tenemos por qué conocerlos. En mi caso, desde que era un niño, siempre he sido un gran lector. De hecho, yo no me fiaría de ningún escritor que no haya sido previamente muy lector. Y bueno, pues a partir de ahí siempre he tenido esa pulsión, ese impulso de contar no solamente cosas que he visto, que he vivido, que he aprendido cuando he viajado, sino también aquello que imagino. En cuanto a la forma en la que empecé a escribir, pues simplemente un día cogí un papel, cogí un bolígrafo, empecé a encadenar palabras y hasta el día. Sí, la verdad es que la pulsión literaria es algo digno de estudio y muy interesante lo que dices de que todo escritor primero tiene que ser lector. De eso ya hemos hablado en el canal. Bueno, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta la hace Carmela, ¿de acuerdo? Y te pregunta, ¿para quién escribes? Esta pregunta me gusta especialmente porque la respuesta en sí es una paradoja. Me gusta mucho cómo Camilo José Cela, en aquella novela experimental que hizo, bautizó el oficio de escribir como un oficio de tinieblas. Por tanto, para mí, escribir es un oficio de soledad. Realmente no escribo para nadie. Yo no estoy pensando en si le gustará o no le gustará al lector. Estoy pensando en escribir bien, en hacerlo bien y en plasmar lo que realmente tengo dentro de la cabeza. Sin embargo, una vez que he escrito un texto o que escribí la novela y fue publicada, me sorprendió la cantidad de lectores que tuvo y además la cantidad de gente que entró a valorar la novela, a discutirla, a querer hablar sobre ella. Por tanto, esa es la respuesta y esa es la paradoja. No escribo para nadie, pero luego me di cuenta de que en realidad escribo para todo el mundo. Sí, la verdad es que, oye, pues qué paradoja más interesante. Hombre, yo muchas veces sí he visto que se recomienda que el escritor escriba para su público objetivo. Este es un concepto tan marketing hablando de literatura que la verdad es que da a veces un poco de repelús. Yo no podría escribir tampoco para un público objetivo que creo que me va a leer y pensando siempre lo que le puede gustar. Yo también escribo, tienes razón, para mí misma, en soledad. Pero luego quién sabe quién te va a leer, ¿no? Bueno, muy bien. A ver, la tercera pregunta la hace Paco Medina. Gracias, Paco, que eres uno de los fans número uno del canal. ¿De dónde sacas tiempo para escribir? Pues como todos los que nos dedicamos a la literatura de manera no profesional, de debajo de las piedras, puesto que hay que compaginarla con las actividades cotidianas, las profesionales, los estudios, etc. También me gustaría que los días tuvieran 30 o 40 horas para intentar que me diera tiempo a acabar todo lo que me propongo. Sin embargo, creo que eso se compensa con disciplina y método. A mí no me gusta esa idea, de hecho la considero bastante infantil, de que la literatura solamente es a golpe de inspiración. Por supuesto que tiene que haber inspiración, pero luego hay que completarla con un método, con una disciplina, de manera que al final consigas rascar horas de donde sea. Si hay que quitárselas al sueño o al ocio o a otras actividades pues más placenteras, pues en mi caso se las quito. Habéis oído, ¿no? Disciplina. De esto ya hemos hablado en el canal.
Aquí os dejaré, no sé, este lado, en este, el vídeo en el que hablamos de ello, ¿vale? Hay un signo, lo pincháis ahí y lo podréis ver, pero bueno, seguro que os acordáis porque fue hace muy poco tiempo que hablamos de si la escritura de disciplina, de la inspiración, que era bueno. Y claro, el tiempo, pues es que es lo que él dice, pues ¿de dónde vamos a sacar el tiempo? Pues de debajo de las piedras. Ah, siguiente pregunta, perdón. Mirad que otro cuadernito tengo. El mundo es mejor contigo, que me lo regaló mi ayudante tras la cámara. Bueno, voy. A ver, ¿por qué te autopublicaste y cuál es tu experiencia con la autopublicación? La pregunta la hacemos desde el canal de Literatura y Punto. Como la de tantos otros escritores noveles, me temo que mi historia no es muy diferente. Cuando escribí mi primera novela, una vez que estuvo corregida y terminada, la presenté a todas aquellas editoriales que consideraba que podrían estar interesadas en ella. La mayor parte de ellas, como viene siendo habitual, no respondieron y otras la rechazaron cortésmente. Pasado un tiempo prudencial, empecé a investigar el mundo de la autopublicación. Y sin duda fue una experiencia muy interesante. En primer lugar porque aprendí mucho sobre todo el proceso, desde el diseño de la portada hasta la promoción y la distribución de la obra. También aprendí bastante sobre la edición tradicional. Y sí aprendí una gran lección, y es que no importa que autopubliques o que lo hagas con una gran editorial. Todo lo que tú mismo no hagas por tu propia novela, nadie lo va a hacer. Por tanto, fue una experiencia muy satisfactoria. Hadas con tacones afilados llegó a muchísima gente, muchos libreros, y este detalle me sorprendió, la mimaron y se esforzaron por hacerla llegar al público. Por tanto, hay muchos libreros que creen en la autoedición y, repito, fue una experiencia gratificante. Sí, la vida del escritor novel es muy dura, la verdad, pero bueno, como dice Rubén, pues es una experiencia buenísima y además lo difícil yo creo que es dar el paso de la autopublicación. Además, cuando recibes rechazos editoriales o que no te contestan las editoriales, piensas que a lo mejor la novela es mala y te da miedo autopublicar. Pero fijaos, en el caso de Rubén, autopublicado, ha tenido mucho éxito con su primera novela, así que os tenéis que animar. Y es muy importante también lo que dice él, que por mucho que te publique una editorial, aunque sea Planeta, eres tú el que te tienes que preocupar de que la novela llegue a los lectores. Muy bien, bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una pregunta de Carmela también. Es una pregunta que me ha encantado, pero cuando la leí dije, la gente, ¿qué imaginación tiene? Vamos a ver. Rubén, vas a visitar un museo y contemplas varios cuadros. 1. Una escena bélica. 2. Una pintura de cielo gris con un mar arbolado. 3. Una pareja de enamorados. Y 4. Un grupo de niños en un campamento de refugiados. ¿Cuál te inspiraría en ese momento una novela? Bueno, sin duda todas esas son escenas muy sugerentes, pero con la inspiración pasa como con la lectura. Un mismo libro no significa lo mismo a lo largo de nuestras vidas. Cuando era más joven he tenido libros en mis manos de los que no pasé de la página 10ª y sin embargo luego en la madurez los he cogido y sí han significado algo para mí. Bien, pues como decía, con la inspiración pasa igual. Una misma escena puede sugerirte, si no una novela, si una trama o un personaje o una historia en particular, dependiendo del momento, de las circunstancias. Sí, la inspiración es caprichosa, es muy complicada, es una respuesta muy buena, la verdad. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué libros te han marcado? Esta pregunta la hace Sandra. Pues como acabo de decir, depende del momento, de la etapa vital, de las circunstancias en las que los he leído. Son incontables los ejemplos, pero bueno, por mencionar dos. Por un lado, Miguel Delibes ha marcado toda mi vida, no solamente desde el punto de vista literario, al que considero un maestro, sino desde la adolescencia, por ejemplo, cuando leí El Camino. Yo era un adolescente urbanita y el personaje principal, Daniel el Mochuelo, es justo lo contrario. Es un niño al que arrancan de su pueblo para enviarlo a estudiar a la ciudad. La forma, la ternura, el modo en el que Miguel Delibes enfoca ese choque, ese paso traumático entre la infancia y la adultez, cuando un niño es sacado de su pueblo para enviarlo a la ciudad desconocida, a mí me marcó muchísimo. Otro ejemplo que creo que viene muy bien en esta época en la que hay tantas diferencias ideológicas y se genera tanto odio, es la obra principal de un autor italiano, Giovanni Guareschi. Él creó un personaje que se llama Don Camillo, a base de una serie de novelitas cortas. Don Camillo es un sacerdote que es gigante, es como un armario de grande,
que vive en un pequeño pueblo en el Valle del Po italiano. Y el alcalde de ese pueblo, llamado Pepone, que es igual de grande, es un comunista. Bueno, pues a lo largo de esas novelas se retrata desde un punto de vista humano, irónico, la relación conflictiva entre la Iglesia y los comunistas, y sin embargo, en los momentos más difíciles, en los momentos más tensos, sale a relucir cómo se ayudan, cómo en el fondo se respetan, y que creo que es lo fundamental en toda ideología. Giovanni Guareschi y Don Camilo. Me lo voy a apuntar porque no lo conozco. Bueno, y Delibes, la verdad es que es un maestro imprescindible. Vamos a la séptima pregunta, que la hace Yolanda Martínez, que quiere saber: ¿escribirías una precuela de tu novela Hadas con tacones afilados? Cuando publiqué Hadas con tacones afilados apenas tenía experiencia. Por eso precisamente me sorprendió la cantidad de gente que la leyó y que se metió en la novela hasta el punto de valorarla, de debatirla y de hacerme comentarios. El denominador común de esos comentarios siempre era su personaje principal, el inspector de policía Silvio Tanco. En un principio no la escribí con el ánimo, con la intención de continuar con ese personaje. Pero a la gente sí le interesaba saber cómo había podido llegar a ser como era, a esa encrucijada vital que se narra en la novela. Por tanto, a día de hoy no descarto en un futuro, bueno, pues sí, escribir una precuela y contar o narrar la génesis de ese personaje, como persona y como policía. Pues fíjate que por lo que te conozco creí que ibas a contestar que no. ¿Me tienes engañada? A ver, yo sobre las precuelas y sobre las segundas partes de novelas que ya estén escritas, siempre me ha dado miedo, porque pienso, la gente se va a acordar todavía de aquel libro que publiqué, porque por ejemplo Hadas con tacones afilados, los publicados, si no me equivoco, en el año 2015, digo, la gente se va a acordar. Pero ojo, es verdad que el inspector Silvio Tanco, por otro lado, pues bien merece una precuela. Bueno, lo iremos viendo, me imagino. A ver, siguiente pregunta, que hace también Sandra. Sandra nos ha mandado muchas preguntas, muchas gracias, Sandra. A ver, frase o palabra que te motive y una que detestes. En realidad no tengo ninguna palabra, ninguna frase o mantra que lo repita y me motive especialmente. De hecho, creo que esa es la grandeza de la lengua española. Tenemos muchísimas palabras y en una combinatoria inabarcable podemos colocarlas de forma que articulen textos más o menos largos que puedan gustarnos, que puedan motivarnos y sobre todo que puedan calar en los lectores. Por el contrario, sí abundan ejemplos de frases hechas, de palabras que llegan a convertirse en clichés y que por desgracia las escuchamos con demasiada frecuencia en boca de personajes públicos, bien sea políticos o periodistas, gente que se dedica a la comunicación. Sin ir más lejos, recuerdo cuando se puso de moda la expresión poner en valor y la utilizaban continuamente, y eso denota cierta pobreza expresiva. Pues sí, la verdad es que hay frases que actualmente se han vuelto como para llorar y no volver a escuchar ni a pronunciar jamás. Bueno, siguiente pregunta que la hace Sandra. ¿Con qué personaje mantendrías una conversación, creado por ti o por otro autor? Hombre, me resultaría bastante más interesante mantenerla con personajes creados por otros autores. Sobran los ejemplos, pero sí daría 3 con los que mantendría una conversación a corto, a medio y a largo plazo. El primero de ellos sería el Dr. Peter Harding de la novela El cazador de barcos. Saber de dónde saca esa fuerza vital para perseguir a lo largo de todo el océano al Leviatán, al superpetrolero que acaba con la vida de su mujer y que lo arrebata todo. Una conversación a medio plazo sería quizá convivir con la saga de los Buendía, de la novela de García Márquez, 100 años de soledad. Cómo se enfrentan, cómo viven, cómo se adaptan al devenir de todos los años a lo largo de los cuales transcurre la novela. Sería una experiencia vital muy interesante. Y ya por último, y con este no sea una conversación, yo creo que pasaría toda la vida con él para aprender su peculiar forma de percibir la realidad, sería con el más célebre personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, que sería Sherlock Holmes. Desde luego, creo que sería el personaje, si tuviera que elegir de todos ellos, con el que me gustaría aprender, entender de qué manera percibe esa realidad, cómo puede leer detalles que para el resto de los mortales pues nos están vedados.
En este caso sí quiero hacer hincapié en que el mérito más allá del personaje del autor, que fue capaz de imprimirle su inteligencia, su sagacidad y esa forma tan especial de resolver misterios. Sí, la verdad es que eso nos suele pasar mucho a los escritores, que querríamos tener conversaciones con personajes de otros escritores y de otros libros distintos a los nuestros. Pues ¿por qué? Pues porque con los nuestros hemos hablado ya tanto que ya... Bueno, siguiente pregunta. Esta pregunta la hace Rosalía Navarro. ¿Escritor de mapa o de brújula? Bueno, esta pregunta me recuerda a una amiga que es bióloga y siempre me ha dicho que ellos también se clasifican entre biólogos de bata o de bota. En mi caso, y como creo que es natural, siempre he preferido visitar aquellos lugares que me han inspirado o que me han sugerido alguna escena o alguna historia. Poder sentirlos, poder vivirlos, poder respirarlos. He tenido también la suerte de poder visitar varios países para documentarme para mis novelas, bien sea en Túnez o en Italia o en otros lugares de España. No siempre es posible, lógicamente, por cuestiones económicas o técnicas y, bueno, pues a veces cuando la brújula falla, pues no hay más remedio y eso tampoco es un demérito de documentarse a través del mapa. Tenemos internet, tenemos libros, tenemos la experiencia de otras personas. Por tanto, creo que, aunque solo sea por necesidad, la combinación del mapa y de la brújula pues te ofrece la oportunidad de poder documentarte adecuadamente para escribir algo lo más fielmente posible a la realidad. ¿Biólogo de bata o de bota? No lo había ido en toda mi vida. Bueno, yo creo que esta pregunta se refería a otra cosa. Vamos, yo la interpreto como escritor de mapa o de brújula. O sea, escritor de mapa. Es el escritor que tiene toda la novela planificada antes de ponerse a escribir. Todo. Con su escaleta, sus personajes perfectamente perfilados y sabe exactamente lo que va a ocurrir en cada capítulo, en cada escena. Y sin embargo, el escritor de brújula, como yo, es un escritor que debería ser de mapa, pero es de brújula porque la vida es así. En fin, no tiene planificada la novela por completo. Hombre, siempre hay algo que has planificado porque si no, imagínate. Pero te dejas un poco guiar por tu pluma o por tu teclado. Así. Pero bueno, este enfoque que le has dado a Rubén, la verdad es que me ha sorprendido mucho y me ha interesado un montón. O sea, de mapa o de brújula. O sea, patearse los sitios y vivirlos para escribir sobre ellos o buscarlos en un mapa en internet, pues hay que conjugar las dos, efectivamente. Siguiente pregunta, que me vas a cortar, ayúdate. Venga, Rosalía Navarro también. Uy, esta es una pregunta interesante. ¿Crees que los blogueros literarios cumplen adecuadamente su función? ¿Y qué función, bajo tu punto de vista, deberían cumplir? En realidad creo que los blogueros literarios no tienen una función determinada o tasada, más allá de la que ellos mismos se quieran imponer. Unos se limitan a dar su opinión sobre una novela, sobre si les ha gustado o no. Otros ya entran más en profundidad sobre el fondo de la historia, de la novela, o sobre la forma, sobre cuestiones gramaticales o sintácticas. Por tanto, lo que valoro mucho de los blogueros literarios es que el denominador común de todos ellos, de cómo enfoquen su propio blog, es que, en todo caso, fomentan el gusto por la literatura y por la lectura. ¿Qué sería de nosotros y los blogueros literarios? ¿Es que hay alguien que fomente más la literatura que ellos? Lo que a mí sí que me gustaría, esto, bueno, espero que no implique sacar los pies del tiesto, es que se preocupasen más por los escritores autopublicados. Que sé que hay algunos que se preocupan mucho, pero más. Creo que hay un foco ahí de talento que tiene que surgir. Bueno, siguiente pregunta también de Rosalía, y es, ¿con qué narrador te sientes más cómodo escribiendo? Yo creo que casi todos los escritores hemos empezado siempre con el narrador en primera persona, cuando hemos escrito algún diario o alguna reflexión. Luego, invariablemente, acabamos terminando con el narrador omnisciente. Creo que el omnisciente es el más socorrido para contar una historia. Sin embargo, al final uno acaba experimentando, sin ir más lejos, en mi segunda novela, La melodía de las balas, de la cual hablaré posteriormente, utilizo ambos puntos de vista. Parte de la novela está narrada como un narrador omnisciente, en tercera persona, en el que cuenta las andanzas del personaje, y otra parte de la novela, que se va intercalando con esta, está narrada en primera persona, a modo de un diario particular del propio protagonista.
Sí, la verdad es que a día de hoy es difícil encontrar una novela, bueno, difícil no, pero que abundan las novelas con varios narradores. Y una cosa que quiero decir sobre el narrador omnisciente y que ya iremos examinando mucho más adelante, porque ahora es el momento, y es que cuidado con él, cuidadito, no es tan fácil como parece controlar un narrador omnisciente, y tiene sus aristas. Además, no es que el narrador omnisciente, no, el narrador omnisciente tiene una serie de subcategorías, por así llamarlas, que hay que estudiar bien para no meter la pata. Bueno, esto ya lo haremos. Nos queda una pregunta. Bueno, no es una pregunta, es algo que yo te pido como un cierre, un colofón, y como un favor personal, algo que sea importante, ¿vale? Entonces comparte algo especial con los suscriptores del canal. Bueno, pues agradezco y aprovecho esta oportunidad que me das, Rocío, para compartir con vosotros algo que me hace una especial y lógica ilusión. Y es que a finales de este 2020 publicaré con la editorial Olé Libros mi segunda novela, titulada La melodía de las balas. También es una novela negra, pero rompe por completo con la línea de mi primera obra. Narra la historia de un ex miembro de ETA que, repudiado por la organización terrorista, decide reconvertirse en sicario como modo de vida. Acude a Valencia durante las fallas para ejecutar a una víctima para cumplir un encargo, para lo cual utiliza como tapadera su actuación como pianista de jazz en un club de la ciudad valenciana. Bueno, primicia total. Publicación de segunda novela, La melodía de las balas. Esta es la que os comentaba yo en el vídeo anterior, que he tenido la suerte de ser lectora beta, cero, o como queráis llamarlo, de la misma, y es una novela que ya, bueno, habéis oído el argumento, es muy buena, yo creo que es mejor que la primera, y va a suponer que Rubén Sánchez Fernández se afiance en el panorama literario. Muy bien por Olé Libros, y estaremos pendientes para este otoño. Este otoño no sabemos fecha todavía, pero bueno, estaremos esperando. Y nada más, yo quiero agradecer mucho a Rubén, que sé que le cuesta también, como a todo el mundo, casi todo el mundo, ponerse frente a una cámara, este esfuerzo que ha hecho, y bueno, de los minutos que ha compartido con nosotros, ya habéis visto que es una persona muy inteligente, muy con sus metas, muy trabajadora, que persigue sus sueños. Tienes tú que perseguir los tuyos, y si tu sueño es ser escritor, pues haz como Rubén, trabaja, y fíjate que el primero autopublicó, ahora cuenta con esos afiliados y ahora ya tiene una editorial y va a publicar este otoño con editorial, así que nadie se desespere. Trabajo, disciplina. Sí, 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 sí o sí. Vais a publicar, estoy convencida. Y bueno, y es un orgullo ya tener el libro de un amigo en las manos, un libro que tú has leído también como lectora cero, porque también de hadas fui lectora cero, y bueno, que me pongo sentimental y que tampoco es eso. Vale, hasta luego, Mari Carmen. Nos vemos el sábado que viene en el canal con un vídeo diferente que no tendrá nada que ver con amigos escritores, pero creo que os va a gustar. Ah, se me olvidaba. Muchas gracias a todos los que habéis participado haciéndole preguntas a Rubén, que habéis sido muchos, más de lo que esperaba. La verdad es que quizá he dejado poco tiempo para hacer preguntas, o mejoraremos para la siguiente entrevista. Al final tuve que ampliar el plazo porque había gente que quería participar y yo había dejado un poquito porque tenía que grabar el vídeo para el siguiente sábado. Entonces la próxima vez, a lo mejor que hagamos la entrevista, quizá haga yo el primer vídeo de escritor y luego dejemos una semana entera para hacer preguntas. Sacaré otro vídeo ese sábado y el siguiente sábado es cuando sacaré la entrevista. Pero bueno, ya lo iremos avisando posteriormente. Muchísimas gracias por participar. Y tú que has visto el vídeo y no estás suscrito, pues dale un like y suscríbete, pues así no te pierdes nada, te lo vas a perder. Bueno, un beso a todos y nos vemos, como ya he dicho, el siguiente sábado. Adiós. Ah, y el siguiente sábado va a haber un anuncio, una primicia, una sorpresa. Hasta ahí puedo